En este módulo vamos a estudiar las críticas al modelo neoclásico y visiones de heterodoxos sobre el comercio internacional. Comencemos entonces con esta primera pregunta que se refiere a la igualación de los precios de factores. Recordemos que el modelo de Heck-Sherolin predice de manera perfecta la igualación de precios debido a tres supuestos. Los tres supuestos que hacen que se cumpla esta igualación perfecta son que ambos países producen ambos bienes, que las tecnologías son iguales y que el comercio iguala los precios de los bienes. Para ver esto, entonces, tenemos este cuadro que nos muestra la comparación internacional de los salarios. Vemos que para cuando Estados Unidos es 100, en Alemania 140, o sea, está un 40% por encima el salario de los trabajadores. En Japón más o menos está igual, fíjense, está 92. Y a partir de ahí comienza a bajar. España 75, Corea del Sur 57, que ya es casi la mitad. Portugal 31, México 11 y China 3. Entonces, lo que vemos acá es que la igualación de los precios de los factores en la realidad no se estaría verificando. Y básicamente esto se debe a que no se cumple el supuesto de que las tecnologías son iguales y por lo tanto no se igualan los precios de los bienes. Vamos a presentar entonces tres concepciones críticas a la teoría neoclásica de comercio internacional. El primero que vamos a ver ahora es la paradoja de Leontief. Y luego vamos a ver dos adicionales que son el intercambio desigual desde dos perspectivas. La perspectiva neomarxista, que vamos a analizar brevemente, y la perspectiva estructuralista, donde vamos a trabajar el patrón de inserción internacional de las economías de América Latina. Comencemos entonces con la paradoja de Leontief. Este economista realizó un estudio empírico para la economía de los Estados Unidos y, de acuerdo a las predicciones del modelo Heck-Sherolin, uno debería esperar que, dado que este país es capital intensivo, debería exportar bienes, trabajo intensivo, lo que logra demostrar Leontief en este estudio es que en lugar de exportar bienes intensivos en capital, Estados Unidos exporta en el periodo que él estudia bienes intensivos en trabajo. Por eso lo llamamos paradoja, ¿sí? Porque es un resultado opuesto a lo que estábamos esperando que ocurra de cumplirse el modelo. Una explicación factible que vamos a tener o que fueron surgiendo a lo largo de los años es que los bienes producidos en Estados Unidos incorporan una gran cantidad de tecnología en forma de innovación y trabajo calificado. Recordemos que en el modelo de Heck-Sherolin el trabajo era trabajo homogéneo. No separábamos entre trabajo calificado y no calificado. Entonces, la ventaja comparativa en este país se deriva de la sofisticación de sus productos, los cuales son innovadores y orientados hacia un mercado de ingreso elevado. Por lo tanto, requieren trabajo calificado hasta que maduren.
Vemos entonces aquí que una de las cosas entonces que hace que tengamos esta paradoja se debe a tratar el trabajo como algo homogéneo. Veamos entonces que Estados Unidos exporta más trabajo calificado que el que importa. Esto nos muestra entonces que los bienes son intensivos en tecnología. Recordemos que en el modelo inicial, cuando trabajábamos con trabajo y capital homogéneo, la tecnología de los dos países era la misma. Entonces, acá ya estaríamos encontrando una primera explicación para esta paradoja. Fíjense que el capital por millón de dólares importados es de 2.132.000 y de exportado 1.876.000. Y veamos el trabajo. 131 de exportaciones, 119 de exportaciones. Y vemos que las exportaciones contienen más años de educación en promedio que las importaciones. También tiene las exportaciones una mayor proporción de ingenieros y científicos sobre el total de trabajadores. Entonces, esto de diferenciar los factores para de alguna manera mostrar que son diferentes, nos permite ir un poco más allá en la explicación. Tenemos otro estudio de Botwen y otros autores que mostraron cómo los factores se intercambian de manera indirecta a través del comercio internacional. Fíjense que en lugar de analizar trabajo y capital como lo hacíamos en el modelo Heck-Sherolin cuando graficábamos los dos factores, acá lo clasifica en distintos tipos de factores y vemos que el capital es homogéneo, el capital físico, pero el trabajo, fíjense que tenemos el trabajo y después tenemos profesionales, directivos, administrativos, vendedores, trabajadores de servicios, trabajadores agrícolas, trabajadores en fábricas. ¿Por qué? Porque todos ellos tienen una distinta calificación. Entonces, lo que trata de medir este estudio es eso que resaltábamos anteriormente en la paradoja de Leontief. Este estudio se hace para 27 países y 12 factores y los ratios de la dotación factorial del país se da respecto a la oferta mundial comparado con el peso en el PBI mundial. Vemos entonces que 2/3 de la producción va en dirección prevista en menos del 70% de los casos. Fíjense que si miramos, por ejemplo, bosques, tierras cultivables, trabajadores en fábrica, trabajadores agrícolas, nos da una predicción del 70%. La mayor predicción la tenemos en profesionales, que nos da el 78%. Digo, acá vemos bien claro lo del tema del trabajo calificado. Y a partir de ahí comienza a reducirse. Fíjense que cuando va en directivo solamente se explica el 0,22%. Pero bueno, en promedio tenemos, si vemos arriba del 50, están todos excepto directivos. Entonces fíjense que cuando clasificamos los factores de producción de manera más desagregada, de acuerdo a sus especificidades, tenemos unas predicciones mucho más
concretas y mucho más en línea con el modelo. Pasemos ahora a el estudio de los heterodoxos. Vamos a tener, a diferencia de todo lo que veníamos viendo dentro de la línea clásica y la línea neoclásica, del comercio interindustrial, que el comercio generaba beneficios para todas las partes, estos enfoques heterodoxos donde el comercio no va a producir ganancias para todos los países. Estas teorías del intercambio desigual las vamos a ver en dos bloques. Vamos a ver brevemente los neomarxistas y nos vamos a concentrar con mayor detalle en los estructuralistas. Comencemos con los neomarxistas. Para este enfoque, los países capitalistas industrializados introdujeron a los países periféricos o subdesarrollados en un sistema de relaciones de intercambio desigual por medio del cual excedente económico es extraído de la periferia o del país subdesarrollado. Esto, cuando uno estudia a los neomarxistas, muchas veces surge de estas relaciones que se dieron de las colonias o los imperios y que, una vez independizados estos países, de alguna manera quedaron igualmente atados a estas condiciones de explotación que teníamos previamente. De esta forma vamos a ver que la posibilidad de desarrollo de los países periféricos o subdesarrollados es muy limitada porque siempre va a estar atada a las necesidades de los países desarrollados. Nunca van a tener una producción independiente, sino que va a siempre estar sujeta a lo que necesiten los países más poderosos. De esta forma, estos enfoques plantean que la ventaja comparativa es perjudicial para los países periféricos. Y veamos que una cosa importante es que como el intercambio es interindustrial, la ventaja comparativa sigue prevaleciendo. Lo que cambia es el foco de si beneficia a todos o no beneficia a todos. Pero la ventaja comparativa, ya sea por costo relativo o por dotación factorial, sigue explicando el comercio internacional para países diferentes. El análisis continúa con que existen diferencias en la productividad entre países desarrollados y periféricos. Los periféricos son menos eficientes en todas las ramas productivas. Es como cuando veíamos ventajas absolutas, donde un país tenía ventajas absolutas en todo y el otro en nada. Entonces, vamos a ver que los países periféricos no se especializan en la producción de acuerdo a un sector en el que prevalezca su eficiencia, sino que se especializa en aquel donde tiene menor ineficiencia. Entonces, recuerden que por más que tengan un menor costo de oportunidad, lo que va a pasar es que va a seguir siendo ineficiente, aunque menos si se especializara en el otro bien. Esto entonces, dado que la especialización está en lo menos ineficiente, mantiene el rezago permanente respecto a las economías desarrolladas. Pasemos a los estructuralistas y este análisis de centro-periferia. Otra teoría de intercambio desigual, que es la que vamos a desarrollar con
bastante detalle, es la asociada al pensamiento de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. La CEPAL es una oficina de estudios económicos, como lo dice su nombre, para América Latina. En el marco de la ONU, Naciones Unidas tiene una comisión económica para cada continente, y en el marco de la correspondiente a América Latina, vamos a tener la formación de esta escuela de pensamiento. Esta analiza la relación centro-periferia y la dependencia a través de la inserción en el mercado internacional. Los principales rasgos de esta escuela es la distinción entre el crecimiento y el desarrollo, planteando que el desarrollo y el subdesarrollo se encuentran en función de factores estructurales y tecnológicos. Aquí una cuestión importante es que, como lo dice su nombre, habla de estructuralistas, de factores estructurales y tecnológicos. Tiene que ver con condiciones, con las condiciones iniciales y dadas, ¿sí? Cuando estemos hablando de factores estructurales, por ejemplo, vamos a tener la dotación de factores inicial, pero también vamos a tener el atraso tecnológico, o dentro de los factores estructurales van a estar las relaciones que se tengan con el resto del mundo. Por otra parte, cuando estemos hablando también de factores estructurales, vamos a estar hablando de factores de largo plazo, de factores bastante rígidos y complejos de modificar. Una mejora tecnológica, entonces, va a aumentar la productividad del trabajo, generando de esta forma el desarrollo de los países periféricos. Fíjense que este plantea que la expansión del producto sin cambios estructurales solo produce crecimiento, pero no desarrollo económico. Cuando estamos hablando de crecimiento económico, estamos hablando de expansión del producto, del PBI. Cuando estamos hablando de desarrollo económico, es cómo ese crecimiento, ese mayor producto, se distribuye de manera más equitativa a la sociedad, es decir, cómo llega a través de mejores condiciones de vida. Esto se debe a que las estructuras han sido determinadas históricamente por su inserción en el mercado internacional, y estos países periféricos sirven al centro como fuente de recursos baratos para industrializarse, por un lado. Entonces vamos a ver que envían recursos, insumos, generalmente sin transformarse, y por otro lado sirven como un mercado de consumidor de las exportaciones de su producto. Es decir, el centro importa recursos baratos y luego exporta todos los excedentes, toda la manufactura, a los mercados periféricos. De esta manera vamos a tener que la inserción en el mercado internacional da lugar a estructuras económicas duales. Estas estructuras económicas duales van a explicarse por la diferencia de productividad entre los distintos sectores. En los países periféricos vamos a tener un sector moderno orientado a la exportación de productos primarios, donde vamos a encontrar una alta productividad y que produce sobre la frontera del conocimiento, y otro tradicional, generalmente asociado a la producción industrial,
o algunos servicios más básicos que funcionan casi a niveles de subsistencia, o sea, tenemos productividades mínimas. Estas diferencias, entonces estructurales, de los países periféricos es lo que explican los desequilibrios macroeconómicos que vemos en América Latina. De esta forma vamos a ver que la periferia pierde tanto en precios como en cantidades. En primer lugar, en precios porque en el largo plazo los precios de los productos primarios suben menos que los de las manufacturas. Por otra parte, las cantidades, porque el deterioro de los términos del intercambio hace que con el mismo nivel de exportaciones cada vez se pueda importar menos, o sea, vamos a perder poder de compra. Este concepto de términos del intercambio lo vamos a analizar con más detalle en breve. Entonces, una vez realizado este diagnóstico por la escuela estructuralista en la década del 50, plantea que para las economías periféricas se desarrollen, es necesario llevar a cabo cambios estructurales que permitan a los países industrializarse, y esto es de la mano de la intervención gubernamental. Vayamos a esto de términos del intercambio. ¿Qué son los términos del intercambio? Es el precio de las exportaciones respecto al precio de las importaciones, es decir, el precio relativo de lo que se intercambia en el mercado internacional. Cuando la economía crece, los precios de las exportaciones en las economías latinoamericanas crecen más rápido que los precios de las importaciones. Entonces tenemos una suba de los términos del intercambio. Sin embargo, durante las recesiones, las caídas de los precios de las exportaciones son mayores a la caída de los precios de las importaciones, lo que genera una caída del término del intercambio, pero además, esta caída que se produce de los precios de las exportaciones es mayor a la suba que se dio en la expansión. Entonces, si los precios suben, pero después cuando caen más, lo que vamos a tener es que a largo plazo se da una caída tendencial de los términos del intercambio, lo que explica que los países periféricos vayan perdiendo poder de compra a lo largo del tiempo. Podemos ver muchas veces algún boom de precios de materias primas, pero no dejan de ser cuestiones de corto plazo. Vamos ahora que tenemos la idea general del estructuralismo, a dividirlo en sus tres etapas principales. En primer lugar, vamos a ver el estructuralismo desarrollista, que es el que se da en América Latina entre la década del 50 y la década del 60. Y este se basa en la teoría del deterioro de los términos del intercambio, que es lo que analizábamos recién, el modelo centro-periferia y la política de industrialización a través de la sustitución de importaciones. Luego pasamos a las dos siguientes décadas, los 70 y los 80, en el marco de lo que llamamos dentro del estructuralismo el enfoque de la teoría de la dependencia. Lo que va a estudiar este enfoque es que si bien la economía está condicionada
por el desarrollo y la expansión de la economía del centro, esta va a poder evolucionar como reflejo de la expansión de las economías dominantes. O sea, vamos a ver que de alguna manera se termina aceptando que somos economías dependientes, pero que de alguna manera se puede evolucionar junto con las centrales. Por último, tenemos a partir de la década de 1990 en adelante lo que llamamos el neoestructuralismo. El neoestructuralismo vamos a ver que tiende a moderar el discurso y a defender las posibilidades que ofrece la interdependencia internacional. Comencemos entonces con el estructuralismo desarrollista. Vemos acá a Prebisch y a Singer, y lo que ellos descubren a través de un estudio de precios de exportaciones e importaciones es esta tendencia al deterioro de los términos del intercambio. Ambos autores por separado estudiaron estos efectos y los dos llegaron a las mismas conclusiones. Esta caída entonces combina dos hipótesis diferentes. El primero es el efecto negativo de la inelasticidad de ingreso de la demanda de materias primas sobre los términos del intercambio de la periferia. Vamos a traducir esto. ¿Qué quiere decir esto? La demanda de materias primas tiende a ser más inelástica respecto del precio, es decir, del ingreso. ¿Qué quiere decir? Que en la medida que aumenta el ingreso, la demanda aumenta, la demanda de materias primas aumenta, pero menos que proporcionalmente. ¿Por qué? Porque al ser bienes necesarios, uno consume materias primas hasta un cierto punto y después se pasa a elasticidad de ingreso elástica, o lo que llamamos elasticidad de ingreso mayor a 1, que sería pasamos a bienes de lujo. Entonces, la primera hipótesis tiene que ver con esta característica de bienes necesarios de las materias primas. La segunda es las asimetrías en el funcionamiento de los mercados de trabajo del centro y de la periferia en la economía mundial. Lo que vamos a ver es que en ambos esquemas de inserción, los trabajadores tienen distinto poder de negociación de salarios. Y eso de alguna manera nos va a afectar a los precios de las INPO y de las Expo. El crecimiento entonces genera cambios en la estructura productiva en el largo plazo porque se tiende a reducir el tamaño relativo del sector primario. Digo, esto es una cosa que, si bien vemos que se estudió hace 70 años, en la década del 50, vemos que en la medida que tenemos más manufacturas y más servicios, el peso de la producción de materias primas en el total del PBI va a ir achicándose. Dentro entonces de este estructuralismo desarrollista tenemos que la primera hipótesis nos plantea que si los periféricos se especializan en materias primas y los desarrollados producen manufacturas, estas modificaciones estructurales tienen efectos en el mercado mundial. La segunda hipótesis es que existe una distribución desigual de los frutos del progreso técnico. Mientras las manufacturas benefician a los productores, dado que estos se apropian de mayores ingresos, en
los productos básicos, en lugar de que estos beneficios sean apropiados por los productores, se van a traducir en menores precios debido a los cambios en la oferta y la demanda mundial. Esta asimetría, entonces, tanto de la especialización como de la distribución desigual, resulta en ambos mercados. Por un lado, en el mercado de bienes, dado que hay mayor poder de mercado para fijar los precios en las manufacturas. Las manufacturas, por lo general, tienden a estar en mercados menos competitivos, dado que la diferenciación del producto, de alguna manera, los permite operar en mercados de competencia monopolística, oligopolios o, en casos extremos, en monopolios. Mientras que los bienes primarios, al ser commodities, al ser un producto homogéneo, tienden a fijarse los precios en los mercados internacionales de acuerdo a la oferta y demanda relativa. Por otro lado, tenemos también la simetría en cuanto a los mercados de trabajo. En el centro tenemos mayor organización de los trabajadores y una característica bastante extendida de los países periféricos no solamente tiene que ver con este tema de la organización, sino con el nivel de informalidad. Los países periféricos cuentan con altos niveles de informalidad del trabajo. Entonces lo que vamos a tener es que los trabajadores que estén formales tienen menor poder de negociación y los informales obviamente van a estar fuera de esta organización. De esta forma, la menor demanda de largo plazo de materias primas hace que los excedentes de trabajo desplazados del sector primario se concentren en los países periféricos. Fíjense entonces que este desplazamiento de los trabajadores no solamente nos van a reforzar esta tendencia a la caída de los términos del intercambio, sino que también se van a deteriorar los salarios relativos. Dado que cae el poder de compra de nuestras exportaciones, como exportamos productos primarios, los salarios relativos van a ser cada vez menores. Una causa adicional en el deterioro de los términos del intercambio es lo que veíamos previamente de las variaciones de precios. Durante ciclos económicos, los precios de los bienes primarios crecen por encima de las manufacturas, pero en las depresiones caen a una tasa mayor de lo que subieron. Entonces, en torno a estos puntos, el modelo de centro-periferia se basa en este concepto, en esta caída del poder de compra de las exportaciones de bienes primarios, y plantea que las diferencias estructurales entre los países desarrollados o centrales y subdesarrollados o periféricos generan la división internacional del trabajo actual y el patrón de especialización. Y a diferencia de lo que veíamos en los modelos anteriores, aquí no tenemos ni igualación de precios de factores, ni de precio de los bienes, ni una especialización favorable para ambas partes. Esta dualidad, centro-periferia, se origina a partir de la revolución industrial en el centro. Recordemos que
las mejoras tecnológicas las vemos en el centro, aumentando la productividad de sus factores. Estos países centrales entonces van a tener una estructura productiva homogénea y diversificada. Homogénea en cuanto a productividad. No van a tener las diferencias de productividad que se dan en los países periféricos. Diversificada tiene que ver con que tienen altos niveles de productividad, pero producen distintos tipos de bienes que suelen concentrar en manufacturas de mayor valor agregado. Por otra parte, vamos a ver que la periferia tiene una estructura totalmente opuesta, fíjense, es heterogénea y especializada. La heterogeneidad aquí nuevamente tiene que ver con un tema de productividad, conviven sectores de distinta productividad. Los productos primarios, lo que vamos a tener es que van a ser, como mencionamos anteriormente, de alta productividad, porque son los exportables, y los productos industriales, la productividad de los sectores industriales va a ser muy baja. ¿Y especializada por qué? Porque va a estar especializada en la producción de bienes primarios que vamos a exportar al centro. Entonces, el sector de baja productividad en la periferia, es decir, el sector industrial, ocasiona el excedente de trabajo y presiona la caída de los salarios. Recuerden que estos menores salarios también están relacionados con la menor productividad. Estos menores salarios entonces impiden que se retengan las ganancias del avance tecnológico. En base entonces a todo esto que analizamos, esta caracterización de las condiciones estructurales en el origen de esta escuela de pensamiento, se dan una serie de recomendaciones de política. El principal es la elaboración de planes de industrialización por sustitución de importaciones. Plantean que es necesario el proteccionismo para desarrollar industrias nacionales sin competencia de empresas extranjeras. Fíjense que, de alguna manera, estamos volviendo a lo que habíamos comenzado a ver con mercantilistas. Otra vez cerrar la economía. Con la diferencia de que aquí lo que se ve es que las empresas extranjeras compitiendo con las empresas nacionales no solamente no las permiten desarrollar, sino que además, al ser de mayor productividad, se terminan extrayendo los beneficios de los adelantos tecnológicos y llevándoselos hacia el centro. Entonces, estas políticas de sustitución de importaciones lo que plantean es en primera etapa el desarrollo hacia adentro. Este desarrollo hacia adentro entonces debía superar las restricciones del desarrollo hacia afuera. Y el desarrollo hacia afuera, es decir, toda la parte de lo que exportamos, debía funcionar de la manera tal que las exportaciones de bienes primarios, de estos de alta productividad, debían proveer las divisas necesarias para la industrialización. Sin embargo, como seguramente habrán estudiado en historia, si bien en los 50 y los 60 se aplicaron en la mayoría de los países de América Latina, no funcionaron porque no tuvieron en cuenta varios problemas, entre ellos balanza de pagos, inflación y poder de transnacionales.
Agrego, además, que cuando miramos el tema de desarrollo hacia afuera, nunca tenemos que perder de vista este concepto de la interdependencia y que si nosotros le cerramos el mercado a ciertos productos, o sea, si somos proteccionistas, de alguna manera vamos a tener por parte de los otros países también represalias y nos van a dejar de comprar bienes. Entonces, nuestras exportaciones probablemente no puedan generar las divisas necesarias porque nos dejan de comprar. Pasemos ahora a la siguiente etapa, que es la denominada teoría de la dependencia. Dado el fracaso entonces de estas opciones del desarrollismo, vemos que a mediados de los 70 surge como una alternativa a estas teorías previas y acepta la posibilidad de que exista desarrollo en la periferia. Sin embargo, este va a ser un desarrollo dependiente. Y este desarrollo dependiente va a ser asociado y siempre vinculado al dinamismo y necesidades del centro. Fíjense que anteriormente decían no puede haber desarrollo cuando intercambiemos con el centro. Acá vemos que decimos, ok, podemos desarrollarnos de manera dependiente. De esta manera se vincula el sistema de relaciones internacionales, el cual se traslada al interior de los países y crea relaciones de dependencia entre distintas regiones, sectores y clases sociales. Si bien nosotros acá estamos en economía, vamos a ver que además de la dependencia económica por estas características que hablábamos anteriormente estructurales sobre la inserción internacional, esta dependencia viene reforzada por otras cuestiones no económicas. Por ejemplo, la intelectual, que implica adopción de patrones de pensamiento propios del centro. Muchas veces se adoptan modas que no tienen que ver con nuestros países, sino que lo tomamos, digamos, prestado. Cultural, también adoptamos pautas de conducta y de consumo de los países centrales. Y tecnológica, a través de la utilización de tecnología importada. Veamos entonces que la tecnología para producir bienes de consumo de lujo viene del centro. Fíjense que acá aclara que los bienes que se producen con estas tecnologías son los de lujo, es decir, los que hablábamos cuando hablábamos del elasticidad de ingreso, los que llamábamos de elasticidad de ingreso mayor a 1. Los que son de consumo necesario va a seguir estando con una tecnología de productividad baja. Dada que esta tecnología es intensiva en capital, se acentúa más la concentración del ingreso y el superávit de trabajo. De esta forma, lo que vamos a tener es que el círculo vicioso de subdesarrollo y dependencia tiende a no solo reproducirse, sino también reforzarse. Luego tenemos este estudio de Cardoso y Faleto, que son nuestros principales exponentes de la teoría de la dependencia, en el cual analizan la relación entre los factores internos y externos que determinaron el proceso de desarrollo. Los desarrollos internos se vinculan a los cambios externos y la interacción que se da entre ambos conforma la caracterización de esta dependencia. No consideramos entonces a la dependencia como una variable externa o exógena, sino que esta dependencia se origina
en cómo el interior, cada economía interna, responde a eventos externos. Entonces vamos a tener lo que llamamos un desarrollo dependiente asociado. Fíjense que no estamos hablando de shock externo, sino que los cambios externos de alguna manera transforman estas condiciones que prevalecen en los países de América Latina. De esta manera vamos a ver que durante los 70 este estudio condujo a políticas de desarrollo autocentrado. En primer lugar veíamos la potenciación del mercado interno y también la búsqueda de un desarrollo tecnológico e intelectual autóctono. El problema que vemos para estas políticas de desarrollo es que, si bien se expandieron los mercados internos y hubo un desarrollo tecnológico, una industrialización un poco más avanzada que la de las décadas anteriores, el principal problema que verificamos es que esto se financió a través de la mano externa muy barata que obtuvieron los países de América Latina y que terminaron con los grandes problemas de las crisis de las deudas que comenzaron en los 80, principalmente en Brasil, México y Argentina. Luego entonces de esta crisis de la deuda, pasamos a lo que llamamos el neoestructuralismo. A mediados de los 80 entonces se modera el discurso, aprovechando y defendiendo las posibilidades de interdependencia. Los objetivos ahora ya no tienen que ver estrictamente con las cuestiones estructurales de largo plazo, sino que son bastante más abarcativas. Vemos entonces que tenemos el crecimiento, la mejora en la distribución del ingreso en cuanto a condiciones económicas y de desarrollo, la consolidación de las democracias, muy importante, debido a que venimos de dos décadas de gobiernos de facto, con los consabidos efectos que esto genera en términos no solo políticos, también económicos y sociales. Y también se fija una mejora de la calidad de vida de toda la población. ¿Qué herramientas analiza entonces para lograr estos objetivos? Tiene en cuenta la competitividad, la tecnología, la educación, las relaciones industriales. Y fíjense que tenemos dos cuestiones nuevas y diferentes a los periodos previos, que son herramientas de integración supranacional relacionadas con la mayor integración comercial y financiera que comienza a darse en la década de los 80, principio de los 90 con la globalización. Y también hacen foco en la estabilización macroeconómica, que hasta ahora no venía siendo un tema de estudio, porque la estabilización macroeconómica tiende siempre a ser un problema más de corto plazo. Y recordemos que esta escuela estructuralista en sus inicios estaba mucho más concentrada en estos puntos que en resolver las cuestiones del día a día. Se detectan entonces algunos puntos a remarcar: la necesidad de un patrón de crecimiento basado en la industrialización, pero ya no una industrialización para sustituir importaciones, sino para
cambiar la inserción internacional. Lo que se busca entonces es generar bienes portadores y difusores de progreso técnico, es decir, bienes de mayor productividad. Ya no queremos bienes de baja productividad para el mercado interno, sino que sabemos que para poder integrarnos la única forma es ser mejores. En la medida en que se reactiven las economías y se desarrolle la integración regional, aumentará el poder de negociación de los países latinoamericanos frente a terceros. Aquí vemos entonces que comienzan las primeras etapas de acuerdos comerciales, por ejemplo, el Mercosur o la Comunidad Andina, que de alguna manera, al negociar de manera conjunta frente a terceros, le da mayor poder a los países. Si bien hoy vemos que se han quedado a mitad de camino, cuando surgen es algo bastante prometedor. El acento estructuralista sobre los cuellos de botella del lado de la oferta, es decir, de estas restricciones que teníamos en la productividad o de estos agotamientos que se daban en las formas de producción, es aún una característica central del análisis neoestructuralista. Fíjense que entonces esto nos indica que no se modifica los análisis anteriores, sino que se van complementando dados los cambios que se van produciendo, tanto en las economías como en todo el sistema internacional. Estos plantean que la única vía para romper con este esquema neoclásico de inserción nacional reside en el impulso industrial. Como decíamos anteriormente, la integración regional representa otro tema central. Entonces, esta evolución del estructuralismo desarrollista al neoestructuralismo plantea que la industrialización por sustitución de importaciones solamente constituye la etapa inicial para llevar a cabo este proceso de desarrollo. Una vez generada la capacidad industrial por esta estrategia de sustitución de importaciones, se debe pasar a la siguiente etapa, que es la etapa de exportación de productos no tradicionales. Es decir que, además de productos primarios, debemos exportar manufacturas de mayor contenido tecnológico y mayor valor agregado. Como les mencionaba entonces anteriormente, ya no solo se focalizan en los ajustes de carácter estructural, sino que también plantean la necesidad de preservar equilibrios macroeconómicos. Principalmente vamos a ver que en estas épocas los países de América Latina están saliendo de episodios de hiperinflaciones, por lo que es necesario estos equilibrios macroeconómicos que dejan gran cantidad de desempleo, grandes problemas de distribución del ingreso, mucha pobreza. Entonces es necesario estabilizar la macro y además que esta macro o estos objetivos de la macro sean coordinados entre el corto y el largo plazo, entre lo que llamábamos inicialmente el crecimiento y el desarrollo. De esta manera, entonces, como corolario y a modo de resumen, vemos que existen numerosas críticas al modelo neoclásico de comercio internacional.
Sin embargo, vamos a ver que para explicar el comercio entre distintos países, la dotación factorial no solamente la vamos a medir en términos de trabajo y capital, sino que vamos a ver este punto que analizábamos en la paradoja de Leontief, en la cual teníamos distintos tipos de capital y trabajo. Por otra parte, el desempeño de los países subdesarrollados o periféricos, de acuerdo a estas visiones heterodoxas, se debe a la explotación de los países desarrollados o centrales que se apropian de las ganancias de los países de menores niveles de ingreso. Esto, de alguna manera, lo que hace es que los desarrollados sean cada vez más desarrollados y que los subdesarrollados o periféricos permanezcan estancados. La principal diferencia dentro de estos enfoques heterodoxos es que, mientras para los neomarxistas la explotación se deriva de la extracción de la plusvalía, los estructuralistas plantean que las condiciones económicas iniciales o estructurales son en primer lugar las determinantes de la inserción internacional. Por otra parte, vimos cómo esta escuela evoluciona a lo largo del tiempo en respuesta a los cambios que tenemos en los contextos económicos, políticos y sociales de América Latina para dar respuesta a los problemas que aquejan a esta región. Con esto entonces finalizamos este módulo. Espero que haya sido de utilidad y estamos en breve nuevamente en contacto para continuar este análisis.